revolución de la lucha libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y coño, por primera vez no estoy solo. Otro compatriota mío, Luz, sí, cuenta Luz, es pana y toda la pendejada. Pero, coño, Albert, tú eres de Ponce, ¿verdad? Eso es correcto. Yo soy de Ponce, es como que Ponce en la casa, coño. Primero que todo, presentarles al director de contenido del Quinteto PR y original fundador de 100% Lucha en Puerto Rico, Albert Hernández, puertorriqueño, ponceño, pero desde Texas. Fabricio Solano, de Costa Rica para el mundo, representando Universo Latino y Acción Wrestling, y Carolina Herrera, que van a ver mucho más de ella, eventualmente en la marca, entrevistas y varias otras cositas que vamos a hacer por ahí. También de Acción Wrestling, Universo Latino y tal vez pronto de Lucha Libre Online, quién sabe, lo que me acuerdo es que lleguemos con Fabricio y con Fabricio también. Pero vamos a hablar hoy del inicio de todo. Vamos a hablar de estos casi 37 años que han marcado la industria de la lucha libre con el evento más grande de todo. Y no hubo una triple manía, estoy hablando de WrestleMania, el evento principal de la WWE. Y quiero comenzar con el cual es catalogado, irónicamente, por muchos de los expertos, como el peor WrestleMania en la historia. WrestleMania 1 se celebra en el Madison Square Garden ante más de 19,000 personas. Tuvimos superestrellas del calibre de Muhammad Ali, Cyndi Lauper, entre muchísimas otras personas. Y hay una peculiaridad en estos eventos estelares que vamos a estar discutiendo. Vamos a comenzar con nuestro invitado, Albert, posteriormente Fabricio, Carolina Herrera. ¿Qué recuerdan o qué opinión tienen de este WrestleMania 1? Que posiblemente tal vez Albert fue el único que pudo haberle prestado más atención porque le gustaba esa época del pro wrestling. Pues fíjate, sí. A mí me encantaba lo que era, cuando yo empecé a ver lucha libre, yo empecé a ver alrededor del 95. Para ese tiempo, pues, obviamente vengo de la era de famosa, gloriosa y preciosa de los cassettes, de alquilar cassette y todas las cosas, y obviamente el vecino que la grababa. Y el poder, obviamente, ir desde el 95 hacia atrás, empezar a ver WrestleMania del 90, obviamente el 94, 93, 92. Llegué a ver, obviamente, WrestleMania 1. Al verlo ahora, tú dices, wow, la mentalidad de uno en ese momento, pues uno sí podía quedarse pegado viendo el evento completo, pero ahora cuando tú vas a ponérselo a un fanático prácticamente nuevo de la lucha libre, ponerle un WrestleMania 1 es bien perturbador, es bien a dormir prácticamente, porque no fue un experimento. Yo entiendo que WWF para ese tiempo y lo que Vince y todas esas personas lo que hicieron fue un experimento, trajeron muchas estrellas. Las luchas, si tú te pones a ver el tipo de lucha, no había tanto gimmick colorido para ese tiempo. Habían luchadores de lo que era la NWA y otros territorios. Y fue interesante, pero a la misma vez pues, fue un experimento que obviamente durante los años fue creciendo. Y ese por lo menos de mi parte de WrestleMania 1, el recuerdo que tengo, obviamente estaría como Muhammad Ali. Empezamos a ver lo que fue la creación de un Hulk Hogan desde el WrestleMania 1. Que todavía pues vamos a llegar a lo que es el 2 y el 3, pero no quiero abundar mucho porque quiero que ellos hablen primero. Fabricio. Para un total de 19,000 personas en asistencia, sumándole a eso, tuvimos ahí a Bruno Sammartino, lo que iba a ser uno de los grandes campeones longevos a nivel de retener un campeonato. Tito Santana, que si no estoy mal fue la primera superestrella que dio la primera victoria en un WrestleMania. De ahí pues el resto es historia. Sí, yo lo tuve la oportunidad de apreciarlo hace un par de años tal vez, para ver qué era más entretenido, si WrestleMania 1 o la película Rocky 3, como inserté, y sin duda Rocky 3. Puedo ver Rocky 3 a la par de esto y me quedo con Rocky 3, y me quedo con el episodio donde pues, las 2 veces sale Hulk Hogan en el equipo A, los Magníficos, todos recordamos eso, en comparación a WrestleMania 1. Pero como dice nuestro querido invitado, que nuevamente pues que sea bienvenido, un placer estar compartiendo con él, era un experimento en aquel entonces. Pero no obstante, recordamos nombres que tal vez en la era Attitude, en la otra era, la PPG, que todavía podemos observar lo que fue un Roddy Piper, Hulk Hogan. Todavía tú ves a Hulk Hogan en ese momento y lo comparas hoy en día, no hay mucha diferencia. Sigue siendo un señor con bastante, se mantiene físicamente, diría yo, tal vez. ¿Qué otro nombre? Bueno, veo también protagonistas que en otros Royal Rumble estuvieron por ahí. Red Hammer Valentine, Roddy Piper, ya lo mencioné, Bruno Sammartino, Tito Santana, cantidad de nombres increíbles, pero para mí en lo personal sí era un experimento total lo que era el WrestleMania número 1.
Exacto. Así es, chicos, y en realidad estoy un poco de acuerdo, pero sin embargo, lo que tenemos que ponernos a pensar todos es que sin ese WrestleMania número uno, no creo que hubiese ahorita sido la magia que es el WrestleMania, que siento que es el evento, bueno, no siento, es el evento más grande de lucha libre a nivel mundial, que es básicamente a donde todos los fans de lucha libre queremos llegar a ir. Y pues si nosotros, claro, nos ponemos a ver el WrestleMania número uno ahorita, claro que no va a ser lo mismo que ver un WrestleMania 30, por decirles algo, ¿verdad? Que tenía toda esa magia y esa emoción, pero para un fan de la lucha libre en ese momento, créanme que ese evento era lo máximo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era lo primero que se hacía de ese tipo. Entonces, por supuesto que las épocas han cambiado, todo ha variado muchísimo, pero siento yo que en realidad hay que poner eso en balanza. Por supuesto, no es lo mismo que es ahorita, pero sin ese primer evento creo que no hubiese existido la magia que es el WrestleMania en ese momento. Me gustaría también agregar y recordar dos luchas que fueron representativas en ese primer WrestleMania, que fue el main event de Hogan y Mr. T versus Roddy Piper y Paul Orndorff, y que los árbitros especiales eran justamente Muhammad Ali y Pat Patterson, ¿verdad? Y también la gran lucha que hubo de André the Giant versus John Studd, en un body slam match, que básicamente si André perdía se tenía que retirar de la lucha libre. Entonces siento que esas dos luchas es como un poco tal vez lo más rescatado de ese WrestleMania, que como ustedes mismos dijeron, si ahorita uno se pone a verlo no es tan bueno como tal vez lo que ahorita hemos estado acostumbrados, pero sin embargo esas dos luchas creo que se resaltan un poquitito de las demás. Exacto, estoy contigo en eso. Y cuando yo digo en experimento, eran para poder encontrarse. Yo no sé si creativamente lo que era el trabajar a Hogan de esa manera, tenían pensado que iba a ser un WrestleMania 2, que iba a ser un WrestleMania 3, o que iba a ser una historia hoy de evento. Pero fue un experimento para los creativos, fue un experimento para el mismo Hogan, porque si te das cuenta, la lucha estelar de un WrestleMania no fue ni por el título. ¿Sabes? Fue una lucha, sí, hubo especulaciones, pero fue una lucha prácticamente de pareja. Exacto. So, vamos a ver. Bueno, yo creo que estamos ready, ¿verdad? Hablamos un poquito de que WrestleMania 1 para todo el mundo, Michael. No sé si quieres abundar algo más, pero podemos irnos a lo que es WrestleMania 2, que ahí la cosa se pone un poquito más interesante. Yo añadiría aquí que estaba Classy Freddie Blassie de manejador en una de las luchas. Para mí uno de los mejores rudos de todos los tiempos, simplemente limitado a eso. David San Martino, el hijo de Bruno San Martino, qué malo era. Era como David Flair. Tú ves a Ric Flair y tú dices, coño, Ric Flair tiene que ser, el hijo tiene que ser la hostia, está saliendo del fruto del mejor de todos los tiempos, tremenda basura. Tenías a John Yard Dog enfrentándose a Great Damager Valentine, como mencionaron, Iron Sheik y Nikolai Volkov, manejado por Classy Freddie Blassie, contra el de US Express, Barry Windham, y quien hoy día es conocido como IRS, manejado por Captain Lou Albano, uno de los mejores manejadores de todos los tiempos, entre muchas otras cosas. Pero Albert, vamos por WrestleMania 2, ¿qué nos tienes por ahí? Pues mira, WrestleMania 2, y ahí a mí una vez me dijeron que, y quiero buscar, no sé si tienen los datos, pero no se me olvidó buscar los datos. Voy a hablar de King Kong Bundy. Y a él, ya desde WrestleMania 1, obviamente sí, ya lleva tiempo luchando, pero lo ponen como obviamente este rival grande. El póster, cuando tú ves WrestleMania 2, lo único que tú ves a King Kong Bundy y tú ves a lo que es Hulk Hogan. Y cuando ponen el escenario perfecto, porque para mí es un escenario perfecto, esa jaula azul, eso todo el mundo lo va a recordar. Las personas que lo vieron en vivo, las personas que volvieron y revisaron obviamente el evento y empezaron a verlo, esa jaula y esa lucha simbolizó, y yo creo que ahí fue que marcó lo fuerte que iba a ser un WrestleMania. No sé si ¿verdad? Fabricio, Karen, quieren agregar algo, pero para mí cuando tú viste WrestleMania 2 es solamente Hulk Hogan y King Kong Bundy. El marketing perfecto para la foto. Sí, así es, y justamente, bueno, perdón, dale, Fabri. Dale. Ok, muchas gracias. No, también acotar un poquitito a eso, que también ganó André the Giant una lucha de WWF versus NFL 20-Man Battle Royal, que la ganó eliminando justamente a Bret Hart.
Esa lucha también creo que significó bastante también por lo diferente que tuvo eso de agregar a la NFL en ese Battle Royale. Em, E igualmente, bueno, recordar que fueron 12 luchas, ya incrementaron un poco con respecto al WrestleMania 1, que fueron solamente 9 luchas, así que ya iban tal vez como desarrollando un poquitito más, también storylines, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue donde empezó a cambiar un poquitito también la cosa. Y antes de que Fabricio entre en 3 venues completamente distintos. Tuvimos el Nassau Coliseum, Ah, tuvimos el Roseman Horizon y tuvimos el Los Angeles Memorial Sports Arena. O sea que tenías 3 circuitos corriendo a la vez, similar al experimento que hizo en Puerto Rico WWC eventualmente, que fueron Mayagüez, Ponce y, si no me equivoco, Bayamón. Albert me puede corregir en eso, que tuvieron Sí. 3 estadios corriendo en vivo a la misma vez. Pues eso fue lo que hizo WWE. Entonces en los 3 estadios te daban 4 luchas, 4 por estadio, y tenían una estelar en cada una de ellas. Pero Fabricio nos hablará un poco más sobre eso. Sí, eso precisamente era lo que quería comentar. Ustedes se imaginan un WrestleMania en 3 sedes distintas en simultáneo. A ver, de lo más reciente, ¿qué es lo que ustedes pueden recordar que se haya visto así? Tal vez la celebración número del 25 aniversario de Raw, exactamente, en 2 sedes distintas. Fue pues algo increíble. Ahora 3 sedes de un WrestleMania donde pudimos recordar, apreciar ciertos nombres que pude ver en vivo. En vivo me refiero, llegué a ver a esas personas, al menos en televisión, cuando llegó aquí a Costa Rica el producto de WWE. Estamos Ajá. hablando de Randy Savage, estamos hablando de la fabulosa Mulan, estamos hablando wow, de nombres, bueno, Harley Race, que lo recuerdo muy bien. Por ahí también grandes nombres que ya empezaron a encabezar, a empezar a entrar ese maravilloso mundo de la lucha libre y encabezarse en un panorama de top hype, como lo decía nuestro invitado el día de hoy. Hulk Hogan, por ejemplo, vamos a pasar a WrestleMania 3 y vas a tener a Hulk Hogan, vas a tener a Randy Savage, vas a tener ahí el inicio de la dinastía Hart, el Bulldog británico. Puedes mencionar los nombres que tú quieras, que tal vez los recuerdas de los años 90 y tal vez Joe un poco Frazier. del todos esos, Michael, creo que son leyendas que vamos a estar recordando. Y uno dice, WrestleMania 2, wow, qué longevo se escucha el tiempo, pero y tú haces un flashback de los eventos que tal vez pasaron después y los ves en su mejor momento. Y creo que este segundo experimento ya no pasa a ser experimento, ya es algo, la estamos empezando a romper, y esto va a ser el evento del año para WWE, en este caso, World Wrestling Federation. Eso es verdad. Y Eso es verdad. tendrían a Mr. T también una de las luchas estelares en esa lucha de boxeo o esa pelea de boxeo media extraña, que tenían el personaje más racista probablemente de todos los tiempos, el Haiti Kid. No, el Haiti Kid. No sé si te acuerdas aquel personaje enanito, negrito. Sí. Yo creo que ese es uno de los personajes racistas más fuertes y más marcados en la historia de la WWE, pero eran otros tiempos en donde la comedia era completamente distinta, así Exacto. que no seamos pussies al respecto. Y tú ibas a decir algo, Albert. No eran de cristal, que no eran de cristal para ese tiempo. No eran de cristal. Cuando él habla que empezaron a mencionar, a escucharse nombres fuertes, veo una lucha y me recuerdo muy bien de verla, y era obviamente Macho Man, pero era con George the Animal Steel. Y ahí es que empiezo a decir, ok, ahí es que empiezan a salir. Ya tú ves que de WrestleMania 1 eran luchas más regulares, pero ya WrestleMania 2 se está viendo lo pintoresco, lo que ya empieza la creatividad, el marketing por completo de lo que era WWF, empezaba a hacer WWF para ese tiempo. Y uno de esos personajes fuertes que la gente le tenía horror y miedo. Y ese hombre, hay que dársela como lo trabajaba, era George the Animal Steel. O sea, rompía el esquinero, corría el árbitro, hacía 20,000 cosas, y ese, como yo digo, less is more. No tenía que volar, no tenía que hacer 20,000 vueltas. Para ese tiempo, ese era su trabajo. Y de verdad que cuando hablan de WrestleMania 2 también, él tuvo mucho que ver, obviamente, en ese evento, y hacerlo que se viera bonito. De verdad que sí. 40,000 personas, un poquito más de 40,000 personas habían en esos 3 venues a la misma vez, y vamos a posiblemente el WrestleMania más icónico, más recordado de todos los tiempos, que es WrestleMania 3, en donde la suma de personas en el estadio era extremadamente extraña y fue disputado o peleado por muchísimas otras fuentes. La cifra es 93,173 personas en un estadio, o sea, que casi 100,000 personas. Fuera de eso, recuerdo otro evento, creo que fue en Dallas, posteriormente, otro WrestleMania, y un evento que se hizo Collision in Korea, en Pyongyang, que entre los 2 días eran
como 300,000 personas, algo así. Pero nuevamente estamos hablando del año 1987, meter 93,000 personas en un venue, tienes que hacer algo grande para lograr eso. ¿Y qué era lo grande que hicieron? Metieron el tipo más grande que tenía toda la industria de la lucha libre, el tipo que se veía 50 y pico latas de cerveza en una sola hora y agarraba las botellas de vino como si fuesen botellitas de agua de aeropuerto o de avión. Estoy hablando de Andre the Giant, enfrentándose a la máquina de dinero más grande que ha tenido la WWE en toda su historia, estelar de WrestleMania 1, estelar de WrestleMania 2 y estelar de WrestleMania 3. ¿Y de quién estoy hablándole? What you gonna do, brother? What a comfort. No, mentira, estoy hablándote de Hulk Hogan. Una cartelera interesante. No, voy a ponerle mute a Carolina en lo que pasa su fase y en lo que le bajo a mi nivel de odio. Ya que estás hablando, Carolina, vamos a cambiar de orden. Empezamos contigo, Fabricio, y después Albert. Dale. ¿Qué te gustó de este evento? ¿Qué no te gustó? ¿Qué tienes que opinar? ¿Positivo, negativo? Entiendo que estamos siendo como que muy políticamente correctos. A la gente le gusta ver sangre, coño. No, bueno, Michael, justamente aquí es donde uno empieza a notar que el experimento de WrestleMania 1 es donde empieza a dejar sus frutos y empiezan a decir, esto se va a mantener y va a ser para largo, ¿verdad? Se da una lucha que es catalogada como la mejor lucha de toda la historia, que fue la de Ricky Steamboat, Steamboat versus Randy Savage. Y que justamente él gana... Toda la historia. Es una de las, está catalogada como una de las mejores de toda la historia, según los expertos, según la misma WWE, top 5. Sí, y ganó el campeonato intercontinental peso pesado de la WWF en esta oportunidad. Simplemente una luchota, ¿verdad? Y aparte de esto, pues también el main event, que como lo decía Michael, Hogan retuvo ante Andre the Giant, y es la primera vez que pues le ganan, que rompen su racha de su debut. Si no me equivoco y me pueden decir ahí o corregir, de 15 años desde su debut, Andre the Giant no perdía una sola lucha y la gana Hulk Hogan en WrestleMania. No perdió una sola lucha, discúlpame, televisada, porque en México sí tuvo sus derrotas. En el mismo Australia y Nueva Zelanda luchó con los Pastores de Nueva Zelanda como por un mes completo. O sea, que dependiendo, sí. En programación televisiva de WWE, en aquel momento, en los 80, era bien fácil mantener el kayfabe, decirle el tipo lleva invicto hace 15 años, pruébamelo. Sí, no. Pruébamelo que mi máscara lo levantó, pruébalo. Sí. No, sí, justamente así fue como se vendió esa lucha, que fue como llegó al fin de la racha de invicta, la racha invicta de Andre the Giant y ganándole Hulk Hogan por el campeonato igualmente. Entonces vemos nuevamente por tercera vez a Hulk Hogan en un main event. Siento que ya esto era un poco repetitivo, pero a la gente le gustaba. Eso era lo que la gente apoyaba, eso era la gente con lo que la gente se sentía identificado. Siento que era lo que la gente quería y es lo que se le estaba dando, simplemente. Exacto. Bigger, better, better. Era el eslogan de aquel WrestleMania. Dice Michael que quiere ver pues arder esto. Si hoy en día este WrestleMania fuera hoy en día y los fanáticos, los que tenemos hoy en día, ya estarían llamando bulto, pala, a lo que era un gran talento como es Hulk Hogan. Siempre hay fans tóxicos. Yo creo que nunca se les quedaría bien. Pero estamos hablando en un entonces donde ya prácticamente Hulk Hogan, y para los que están de nueva generación, Hulk Hogan en aquel entonces es el Roman Reigns de hoy en día. Eran en aquellos años, pero jamás. Lo digo porque a los chicos como lo que fue Cena en un momento, se podría decir. Ahí podemos, pero Reigns está lejos. Wow. No, y apenas está empezando a hacer la cara. Está lejos. Yo lo hago para fastidiar a los fanáticos que están ahí atrás. Pero Tommy Dreamer dijo que Roman Reigns es lo más cercano que ha tenido la industria de la lucha libre a Ric Flair. ¿Cómo? Tommy Dreamer dijo en Buster Open Radio que es lo más cercano que ha tenido la industria de la lucha libre a Ric Flair, Roman Reigns. Tommy Dreamer Yo siento que Roman Reigns... No puedo.
Yo siento que Roman Reigns apenas está viendo como la cara de WWE, que Bueno, los a directivos nadie le interesa Roman quisieran, Reigns, la verdad, que a los nadie le interesa directivos Roman Reigns, quisieran o sea, yo lo que mostrarlo quería como saber era eso, que, es otra cosa. Sí, wow. yo no sé por qué mencioné Roman Reigns. Era el Brock Lesnar entonces, en aquel entonces. Era el Brock Lesnar entonces, de aquel entonces. No, ya, Estaba ahí sí ya empezando. estás, pero, o sea, detrás del palo completamente. O sea, Fabricio, mejor Lesnar, muteate. respétame. No, bájale la pendeja. Lesnar, respétenlo. Campeón mundial peso completo de UFC. El tipo te podía a ti enterrar vivo en 25 segundos. O sea, el tipo cogió los mejores peleadores y los hizo madre. Hogan a mí me encanta Hogan. Hogan es uno de los mejores de todos los tiempos, pero era un viejo glorioso. Esa es la verdad. Pero ya dejando de todo esto, la verdad es que pasando al panorama más serio, era un WrestleMania donde pues ya empezabas a saber cuál es lo que te iba a vender en aquel momento. Exacto. No vamos a tocar WrestleMania 4, pero ya te imaginas quién va a estar por ahí. WrestleMania 5, y empiezas a extender esa franquicia, esto es lo que a la gente le gusta. Y no obstante, no mencionemos solamente lo que veíamos en un ring, un evento de WrestleMania. Estamos hablando de una superestrella que hacía películas, aparecía en series, vendía, era el top más grande en aquel entonces, lo que es Hulk Hogan. Lo que pasaría tiempo después con La Roca, tiempo después, no sé quién más llegó al estrellato, bueno, hoy en día, pues Dwayne Johnson, pero lo que pasaría igual, exactamente, Stone Cold también. Otros no tuvieron su buen mojo, como dirían, ¿verdad? Su lugar en el espectáculo, pero Hulk Hogan en ese entonces la estaba rompiendo. Y no obstante, estamos viendo ya, como lo mencionó Carolina, caras como Ricky the Dragon Steamboat. No sé si Jimmy Snuka, yo creo que no lo mencionamos, pero en WrestleMania 1 o el 2 ya estaba apareciendo por ahí. Sí. David Boy Smith, Jimmy Hart por ahí, y son leyendas que siempre vamos a recordar. Y hoy en día, pues las veces están igual que esos años. Y estamos hablando del año 1987. Fue lo que era un gran evento, WrestleMania 3, lo cual ya sería el trampolín allá, estar totalmente posicionado con la cantidad de espectadores que mencionó Michael. WrestleMania 4 y 5, ya el resto es historia. Yo creo, perdona Michael, habla tú. No, tranquilo, mete mano. Yo voy a decir, ¿era necesario realmente que Hogan estuviera la estelar de los tres WrestleMania? Para mí sí, obviamente, porque era la superestrella más grande que tenía la industria en aquel momento. Podrán llamarle pala, podrán llamarle viejo ridículo y todo lo que ustedes quieran, pero la realidad es que en aquel momento dado y hasta el día de hoy no hay ninguna superestrella que haya vendido y haya generado lo que generó Hogan en su tiempo, que se fue a WCW después. Allá también vendía, que se fue a Impact o en aquel momento TNA, irónicamente, así mayorcito como estaba, con los pellejos colgando, le vendía un cojón de mercancía. O sea, el tipo vendía en aquel momento dado, y si lo pones ahora otra vez y lo pones a luchar con Ric Flair en una lucha, no sé, del último cuero en pie, pues ganaría Hogan como quiera y vendería un montón de mercancía. Albert. Así es. Yo, cuando tú me mencionas lo que 3 y estaban hablando de cómo pudieron meter todas esas personas en ese coliseo, cómo hicieron para que las personas creyeran en ese evento. Fácil y sencillo. Estuvieron buildeando, estuvieron creando la historia de Hogan y Andre más de un año. Si no me equivoco, casi 2 años desde WrestleMania. Eso venía en lo que era en televisión, creando. Sí, ellos venían creando el feudo y no te voy a decir que ellos hicieron eso day by day. Ellos creo que ellos se les hacía mucho más fácil, tú lo acabas de decir, lo de kayfabe, no existía la internet, era mucho más fácil de tú poder tener paciencia y enseñarle y que la gente tenía que consumir lo que tú quisieras, que ellos quisieran ¿verdad? que saliera de tu producto. Eso era bien fácil para Vince y para la WWF que hacer historia y la gente esperara 1 año o 2 para poder ver esa lucha. Que por eso es que tenía sentido. No como ahora, que tú ves luchas que las queman en el Raw, las queman en el SmackDown, las queman en el Raw, las queman en el SmackDown. Cuando viene el pay-per-view, ¿para qué los quiero ver si han luchado 20,000 veces? Esa era una de las cosas y la magia de por qué la gente todavía el sol de hoy habla de WrestleMania 3. Fue un feudo increíble. Y mira, se me paran los pelos porque yo no sé si lo hizo sin querer. Cuando Hogan entra sale por esa puerta, que está eso lleno, mucha gente se fue en el carrito. Él no se fue en el carrito. Él salió hype completo. Él se puso la bendita en la boca. Él mordía el hilo. Él miraba desde el principio. Ellos tenían ya todo orquestado. O sea, ellos venían, ellos sabían a lo que iban y la gente
y no importando, fueron 12 luchas, larguísimo el show, porque el que me diga que puede ahora sentarse a ver WrestleMania 3 y disfrutarlo, váyase a la mierda. O sea, jamás en la vida. Es largo, hay luchas aburridas, pero fue una catapulta para lucha, como mencionó Carolina, que lo que es Ricky Steamboat y Randy Savage, dicen que una de las mejores luchas por el campeonato continental, la que le dio la validez al título, que el sol de hoy pues obviamente no es ni lo que era obviamente antes, pero es la que le dio la validez a Savage, le dio la validez porque sabemos que después Savage catapultó más a lo que fue Main Event. Vimos también luchas en pareja con los que fueron los Hart Foundation, los de Dynamic Kid, todas estas personas, pero clave, cuando tú mencionas WrestleMania 3, son solamente dos luchas, y es Ricky Steamboat, Randy Savage por el campeonato intercontinental, donde hicieron muchísimo, demostraron lo atlético que eran, y obviamente la lucha que se escribió sola, que yo te puedo asegurar, ¿verdad? Como performer se le hizo sumamente fácil porque la gente estaba aquí. O sea, no había ningún minuto de break para que algo fallara. Eso se vendió solo. De verdad que fue magia, no hay más nada que decir. No, son 3 eventos. Algo más, me dejas, Michael. Mete mano. Para todos estos fanáticos, Randy Savage es el tipito que ustedes conocieron en El Hombre Araña 1. Para los que somos amantes de todo esto, lo conocíamos desde hace mucho. Solo quería aclarar eso, Michael. Tú hiciste una pausa para decir esa mierda. No, Fabricio, te estoy molestando. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Antes de irnos, muchachos, ¿dónde pueden encontrarlos? Comenzando con Albert, Fabricio y Carolina. Claro, a mí me encuentran obviamente en las redes sociales como Albert Podcast PR, también obviamente en el Quinteto PR, en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos, obviamente, si te gusta el deporte NBA, el Quinteto PR es el sitio para obviamente todos los lunes a las 8. Así que gracias. 8 que Central Time, Eastern Time. 8, espérate, déjame asegurar. 8 p.m., con esto el horario, 8 p.m. Puerto Rico, 7 p.m. el este Estados Unidos y 6 p.m. Central. Excelente. Fabricio. Claro, a mí me pueden seguir en Instagram como FabriDiaz29SR, que no sé por qué a Michael se le complicaba tanto. Desde luego las redes sociales de Acción Wrestling, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahí estamos creando contenido. Viene algo súper genial, viene un nuevo espacio para que ustedes puedan disfrutar, y desde luego WWE Universo Latino, que siempre está ahí con gran contenido y noticias, por supuesto, para todos ustedes. Así es, y a mí igualmente, al igual que mi compañero Fabricio, en Acción Wrestling, tanto en Facebook, en Instagram, e igualmente en WWE Universo Latino. Mis redes, bueno, mi Instagram sería Caro, HEA17, y el Facebook, Carolina Herrera. Bueno, gracias a todos por haber estado en sintonía con nosotros. Albert, llévatelo. Bueno, vamos al mambo. Así que gracias por venir a sintonizar lo que es Lucha Libre Online. No te pierdas todo el contenido que va a estar tirando esta página. Hey, los líderes de Lucha Libre en español. Nos vemos.